Buenas noches a todos, bienvenidos a la charla del día de hoy de SOTECES. En esta ocasión tenemos la participación del doctor Camilo González, residente de primer año de la Universidad CES, quien nos va a estar compartiendo su experiencia y conocimiento con respecto al tema enfoque del paciente con trauma de tejidos blandos. Agradecemos mucho su asistencia y los invitamos a participar activamente con sus preguntas y comentarios al final de la charla. Sin más preámbulos, adelante, doctor. Listo, Alejandro, muchas gracias. Como el doctor Alejandro les dijo, yo soy Camilo González, soy residente de primer año de ortopedia del CES y les voy a hablar del enfoque práctico del paciente con trauma en tejidos blandos asociado a traumatismo ortopédico. Los objetivos que me tracé para la charla, entonces voy a explicar qué son los tejidos blandos y cuál es su importancia en el trauma ortopédico. Mencionaré las principales clasificaciones, las que podemos utilizar para apoyarnos en la toma de decisiones. Describiré un abordaje para el manejo de estas lesiones y enumeraré algunas complicaciones en el trauma de tejidos blandos. Entonces, ¿qué son los tejidos blandos? Son todas esas estructuras blandas que se encuentran en contacto directo o indirecto con el sistema óseo y que le permiten a este sistema óseo tener una adecuada funcionalidad, permitiéndole así su movilidad, la generación de estabilidad en el esqueleto y le confiere una protección al sistema óseo. Y es muy importante que este sistema de tejidos blandos está de forma interconectada con el sistema esquelético, proporcionándole una vascularización adecuada y que para que haya una adecuada vascularización en los huesos, tiene que haber una adecuada estructura de estos tejidos blandos. ¿Y qué es cuando hablamos de tejidos blandos? ¿Qué estructuras son? Entonces son la piel, el tejido miofacial, los tendones, el periósteo, el endocio, los nervios y el sistema vascular. Son todas estas estructuras que debemos tener en cuenta en la lesión de los tejidos blandos. ¿Y cuál es la importancia de los tejidos blandos en el trauma ortopédico? Es que, como dijimos, los tejidos blandos y el hueso actúan en conjunto como una unidad funcional anatómica indispensable, es decir, que se requiere de una adecuada función de cada uno de ellos para que el otro funcione de forma adecuada y pueda tener una adecuada homeostasis tanto en su estado normal como en su estado traumático. Y estos tejidos blandos proporcionan esa red vascular integrada que le permite al hueso tener una adecuada irrigación y le permite tener una adecuada consolidación en las fracturas. Y el doctor Gildeson hace una analogía muy bonita en donde él compara el hueso y sus tejidos blandos a un árbol con sus raíces y la tierra, donde el tejido blando y las raíces son los encargados de proporcionarle esa biología a todo ese sistema esquelético para poder cumplir su homeostasis y poder repararse en casos de traumatismo. Y es por esto que siempre que tengamos fracturas, no nos debemos enfocar únicamente en ese trazo de fractura, sino que debemos de ver el paciente de forma más integral, mirando otras cosas, como el estado basal y fisiológico del paciente, y enfocar siempre la lesión en los tejidos blandos, ya que esto nos va a determinar el momento adecuado de las intervenciones y el tipo de intervenciones que vamos a realizar, como vamos a mencionar más adelante. ¿Y cómo se da ese aporte vascular al hueso y a los tejidos blandos? Entonces, tenemos unas arterias segmentarias que están aquí señaladas con el número 1. Estas arterias segmentarias vienen directamente de la aorta, van cercanas a un hueso y vienen acompañadas de una vena grande y un nervio periférico. Un ejemplo claro de una arteria segmentaria sería, por ejemplo, la arteria radial, la arteria tibial, que son arterias que van muy adheridas pues al hueso. Y que es importante mencionar de estas arterias segmentarias, que dan unas ramas que van a ayudar en la irrigación del tejido muscular y de tejidos blandos, pero también dan unas ramas que son esas arterias nutricias, que son las encargadas de irrigar una gran parte de la cortical y de la médula de los huesos. A través de esas arterias segmentarias también se derivan unas arterias señaladas aquí con el número 3, que son las arterias musculares encargadas de irrigar esos compartimentos musculares. Y también importante mencionar de estas arterias musculares que dan también unas ramas, que son las ramas metafisiarias y epifisiarias para la irrigación del hueso. Y
Y es por esto que lo que les decía ahora, que el sistema de irrigación óseo y de tejidos blandos está muy interconectado y que siempre que haya compromiso en el sistema de tejidos blandos va a haber compromiso en la irrigación ósea y a su vez van a haber complicaciones asociadas cuando se comprometen esos sistemas. Y otras de las arterias que se desprenden de estas arterias segmentarias son unas arterias perforantes, que son las que vemos aquí con el número 2 y con el número 4, que son las arterias faciocutáneas y musculocutáneas, que van a ir a los tejidos más superficiales, formando unos plexos horizontales, que son los plexos prefaciales, subfaciales, el plexo subcutáneo por debajo de ese tejido subcutáneo. Importante mencionar de este tejido subcutáneo que es un tejido con una irrigación muy pobre, a diferencia de la piel más superficial y el tejido subfacial que son mejores irrigados. Y es por eso que en el trauma de tejidos blandos, ese tejido subcutáneo tiene un alto riesgo de hacer necrosis y complicaciones como infecciones. Y todo este sistema vascular complejo con estas arterias perforantes y esos plexos horizontales forman unas unidades anatómicas que se conocen como unos angiosomas, que es lo que vemos en estas imágenes, que básicamente es un segmento de tejido tanto superficial y profundo que está irrigada por alguna arteria perforante. Y esto genera que se formen múltiples angiosomas alrededor de los tejidos, y esto es importante mencionar que estos angiosomas se interconectan entre sí entre unas anastomosis. ¿Y por qué les hablo de estos angiosomas? Que es importante entender la fisiopatología y de dónde viene esa irrigación para entender por qué es importante cuidar los tejidos blandos. Como dije, ellos se interconectan con unas anastomosis y cuando hay un trauma en los tejidos blandos, esto genera una inflamación alrededor de los tejidos. ¿Qué es lo que termina generando esta inflamación? Que todas esas anastomosis se empiecen a obstruir por todo ese edema que se genera y mientras más inflamación haya, más angiosomas va a haber comprometidos y mayor va a ser la extensión de la hipoxia y la necrosis que se puede generar en esos tejidos. Y por eso es importante que cuando un paciente tenga una lesión ortopédica asociada a lesión en tejidos blandos, cuidemos lo más probable esos tejidos blandos, disminuyamos la inflamación para que esos tejidos blandos puedan irrigarse de la mejor manera. ¿Y cuáles son las etapas que se presentan después de un trauma en los tejidos blandos? Entonces, la primera etapa va a ser esa etapa inflamatoria que se da secundario a ese impacto, que genera una destrucción tisular y una exposición del colágeno. Todo esto hace que haya una migración celular y una migración de citoquinas, que ¿qué es lo que hace esta migración celular? Lo que busca es disminuir esa carga bacteriana y esos detritos mediante fagocitosis. Y fuera de eso también migran plaquetas, se da la cascada de coagulación, hay vasoconstricción y esto genera pues una disminución del sangrado. Y todo este mecanismo inflamatorio, mientras mayor sea ese mecanismo inflamatorio, esto va a generar un aumento en la permeabilidad capilar, se fuga líquido de los capilares, hay edema, este edema hace lo que ya mencionamos, obstruye esas anastomosis de estos angiosomas, se genera una hipoxia y una lesión tisular. Y es por eso que nosotros siempre debemos impactar en esta fase inflamatoria para disminuir toda esa lesión tisular. Y esa es la importancia de disminuir la inflamación y evitar un segundo golpe en el paciente que ya tiene un trauma previo, evitar un segundo trauma quirúrgico para disminuir esta carga inflamatoria y disminuir ese daño a los tejidos. Una vez estas células que migran remueven gran parte de esas bacterias y esos detritos celulares, disminuyendo pues como esa carga bacteriana, se entra en un proceso de fase proliferativa. ¿Qué es esta fase? Entonces, estas plaquetas producen unos factores de crecimiento, empieza la angiogénesis, llegan fibroblastos, empiezan a depositar colágeno, se da un proceso de granulación y los miofibroblastos empiezan a hacer una contracción de esa herida y las células alrededor de la herida también empiezan a hacer un proceso de epitelización. Esas células epiteliales van migrando y cubriendo toda la herida. Y por último, se da una fase de reparación, donde es la formación de esa cicatriz madura. Y si nosotros no controlamos esa fase inflamatoria y una fase inflamatoria crónica, estas etapas no se van a dar y el paciente va a tener complicaciones como infección, dehiscencia de la herida o alteraciones en la cicatrización. Por eso debemos controlar muy bien esta fase inflamatoria. ¿Y cuáles son los aspectos que nosotros vamos a tener en cuenta cuando un paciente llega al servicio
de urgencias con un trauma en alguna de las extremidades. Siempre debemos hacer una muy buena anamnesis de estos pacientes, averiguar muy bien por la cinemática del trauma. No es lo mismo tratar una fractura de un tobillo, una fractura del maléolo por un trauma en inversión jugando fútbol, que tratar una fractura de tobillo secundaria a un trauma por aplastamiento, por ejemplo, porque lo pisó un carro el tobillo. Es muy diferente esa lesión en los tejidos blandos y las conductas que nosotros vamos a tomar. Y otras cosas que nosotros debemos tener en cuenta para clasificar esa personalidad de la fractura es el estado fisiológico actual del paciente. Siempre cuando vayamos a realizar procedimientos en ortopedia, lo más urgente es estabilizar otros sistemas que puedan comprometer la vida o darle una estabilidad dinámica al paciente para que esos tejidos puedan tener un adecuado desarrollo y funcionalidad después de la cirugía. Y también, obviamente, según el patrón de la fractura y el segmento corporal comprometido, nosotros vamos a tomar las conductas. Pero muy importante, y el mensaje es no enfocarse solo en la fractura. Muchas veces la fractura es lo menos importante cuando tenemos lesiones ortopédicas. Y lo que más genera complicaciones en los pacientes son los traumas asociados en los tejidos blandos. ¿Y qué debemos hacer cuando llegan estos pacientes? ¿Cómo los debemos evaluar? Entonces, muy importante, en el trauma cerrado, nunca subestimar la lesión de los tejidos blandos. Muchas veces en las etapas iniciales no alcanzamos a dimensionar cuál es la profundidad y la extensión de esos tejidos blandos. Y por eso es muy importante en estos pacientes, cuando estemos sospechando lesión de tejidos blandos, es importante hacer una valoración continua. Muchas de estas lesiones y este compromiso en los tejidos blandos aparecen en 1 o 2 días posteriores a la lesión. Por eso es importante hacer valoraciones seriadas. También nos podemos ayudar de clasificaciones que ahorita vamos a describir cada una de ellas. Estas nos van a servir para hacer una comunicación entre colegas y nos van a ayudar a tomar conductas y darle un pronóstico al paciente según la severidad del trauma. Las radiografías iniciales y según el tipo de trazo de fractura también nos orientan a saber qué tan grave están comprometidos esos tejidos blandos. Hay fracturas que nos orientan a que esos tejidos blandos tuvieron un mayor consumo de energía o una mayor disipación de esa energía, como son las fracturas conminutas, segmentarias o los trazos transversos que nos hablan de que el mecanismo de impacto fue de alta energía. Y importante también, siempre tomemos fotos y miremos la evolución de esos pacientes en el día a día. ¿Y qué vamos a evaluar en estas heridas? Siempre evaluar el grado de contaminación, si hay flictenas, ya cuando hay flictenas hemorrágicas que nos hablan de un trauma más profundo y más severo, lesiones por desenguantamiento o Morel-Lavallée, pérdida de la barrera cutánea, siempre descartar fracturas abiertas y hacer el tratamiento óptimo de estas, y siempre descartar lesión neurovascular. Vamos a hablar de cada una de estas lesiones. Entonces, ¿qué son las flictenas? Son unas lesiones que aparecen secundarias a una necrosis epidérmica, donde esta necrosis epidérmica termina generando una separación de las células entre la epidermis y la dermis. Estas por lo general aparecen en las primeras 6 a 72 horas, pero muchas veces, como les digo, en el trauma inicial, cuando nos llega el paciente y son cerradas, no vamos a ver estos hallazgos inicialmente y por eso debemos hacer evaluaciones seriadas. Los sitios más comunes donde suelen aparecer estas lesiones o las flictenas son en zonas anatómicas óseas donde hay poca cobertura cutánea o poca cobertura de tejidos blandos y subcutáneos. Por ejemplo, en el tobillo, en el retropié y en la tibia proximal. Esas fracturas de tibia proximal suelen generar mucho compromiso en tejidos blandos. Entonces, en estas áreas, pues estar como más alertas a estos signos. Estas ampollas pueden ser de líquido claro o hemáticas y cuando son hemáticas, como se ven en estas imágenes de la parte inferior, esto nos habla de que la necrosis epidérmica es total y hay una mayor separación en esa placa dermoepidérmica y nos sugiere una lesión de tejidos blandos mucho más severa y deberíamos en estos casos pensar en hacer procedimientos diferidos y no hacer manejos de osteosíntesis definitiva en estadios tempranos. ¿Y cómo se manejan estas ampollas? Entonces, hacer todas las medidas antiedema, siempre inmovilizar lo más rápido posible a los pacientes para evitar más daño en esos tejidos blandos. Lo que sugieren la mayoría de los artículos es dejar estas ampollas como un apósito biológico
y no romperlas y hacer las curaciones, pero pues no hay como mucha evidencia de qué se debería hacer con estas. Eh, y siempre que estén presentes estas ampollas, tratar de hacer cirugía por etapas o cirugía mínimamente invasivas y evitar incisiones quirúrgicas a lo largo de estas lesiones. Este es un ejemplo que les traigo, un paciente que tuvo una fractura metafisiaria de tibia proximal con extensión a platillos tibiales. Esto fue a las 6 horas del trauma. El paciente tenía una lesión muy compleja en los tejidos blandos, por lo que decidimos en este paciente hacer un manejo diferido con control daños. Esto es 7 días después. Miren la evolución que tuvieron esos tejidos blandos, donde nos permiten ya tener un mayor control de esos tejidos blandos y una mejor biología de esos huesos. Por eso es tan importante pues esta cirugía de control de daños. Este paciente lo terminamos operando a los 12 días y le fue muy bien en la cirugía. Otra de las lesiones que debemos tener en cuenta y que nos hablan de que el mecanismo del trauma fue de alta energía, que son traumas por cizallamiento, donde ocurre un desenguantamiento cerrado, donde ese cizallamiento termina siendo una separación entre el tejido subcutáneo y las fascias. Esto genera lesión de esos plexos que ya describimos, hay sangrado, y el problema de estas lesiones es que se acumula líquido y esto se puede terminar sobreinfectando. Por eso es importante cuando sospechemos estas lesiones hacer un buen seguimiento y muchas de esas cuando empecemos a sospechar infecciones hay que drenarlas. Otro de las lesiones que debemos descartar en las lesiones de tejidos blandos es el síndrome compartimental. Lo ideal es descartar este síndrome compartimental en estadios tempranos. Aquel paciente que tenga un dolor desproporcionado y que no tolere esa movilidad pasiva, tener un alto índice de sospecha y tener una alta vigilancia de estos pacientes. El diagnóstico siempre lo hacemos clínico, pero en pacientes con alteraciones neurológicas puede ser difícil y está la opción de medir la presión intracompartimental, donde una presión diastólica menos la PIC menor de 30 nos habla de un alto riesgo compartimental. Y en pacientes que sospechemos esto, debemos de tener un alto índice de sospecha, evitar que generen complicaciones como las que vemos en la imagen, como una isquemia de Goldman, donde se generan contracturas por esta isquemia que se genera, y siempre tener entonces altos índices de sospecha en estadios tempranos, y si la estamos sospechando, el tratamiento debe ser oportuno con dermofasciotomías. Y lo otro siempre en trauma de extremidades, evaluar el estado neurovascular, siempre evaluar pulsos, temperatura, el llenado capilar, siempre el examen debe ser comparativo con la otra extremidad, medir reflejos, fuerza, sensibilidad, y también muy importante hacer valoración seguida, ya que pueden aparecer lesiones a lo largo del tiempo. Y siempre cuando hayan lesiones por pérdida de la barrera, descartar fracturas abiertas, hacer pues el manejo apropiado de estas. Y hay algunas fracturas abiertas que debemos tener en cuenta, que de entrada, sea el tamaño que sea la herida y tenga un nuevo efecto de cobertura o tenga las otras características, siempre van a ser unas características que me van a caracterizar, qué pena la redundancia, estas lesiones o fracturas abiertas como lesiones altamente contaminadas y que requieren un manejo antibiótico y un desbridamiento más agresivo. Son esas heridas por alta arma de fuego de alta velocidad, lesiones con contaminación agrícolas, fracturas abiertas de más de 6 horas sin tratamiento o fracturas abiertas en cualquier tipo de explosión. ¿Y cómo vamos a clasificar las fracturas abiertas? Las clasificaciones que me orientan a la lesión de los tejidos blandos. Hay varias clasificaciones. La más utilizada de todos, la que más utilizamos, la más práctica, y la que nos ayuda a tener un pronóstico y enfocar ese tratamiento es la clasificación de Gustilo y Anderson, pero también hay otras clasificaciones que nos pueden ayudar, que son la clasificación de Cherny y la clasificación de la AO. Y estas clasificaciones nos sirven para tener una buena comunicación entre colegas, orientar el tratamiento, darle un pronóstico al paciente y anticipar complicaciones. Entonces, entre las que tenemos está la de Gustilo y Anderson, como dije, es la más ampliamente utilizado y es muy utilizado porque nos da un pronóstico, nos da un riesgo de infección y nos orienta al tipo de tratamiento tanto antibiótico como quirúrgico que vamos a utilizar.
más que todo en la agresividad que vamos a hacer en ese manejo. Entonces, las grado 1 son esas heridas menores de 1 centímetro con trazos de fractura que nos sugieren que fue por una baja energía, como por ejemplo cuáles, que tenga una fractura espiroidea y que el mecanismo de ruptura de la piel sea de adentro hacia afuera, es decir, que el hueso rompió la piel. En estas fracturas no hay conminución y la lesión a los tejidos profundos y la contaminación es muy mínima. Y importante con estas fracturas tipo 1 es que el riesgo de infección es bajo, entre el 0 y el 2%. Las grado 2 es ya cuando la herida es mayor de 1 centímetro, ya el mecanismo de energía pudo haber sido de mayor energía, por ejemplo, fracturas oblicuas pueden tener algo de conminución esas fracturas. Y importante es que en estas fracturas ya hay más contaminación y puede haber algo de conminución. Y esto hace que tengan mayor riesgo de infección entre el 2 y el 7%. Las grado 3A es aquellos trazos de fractura de alta energía, como trazos transversos con minutos o segmentarios, y donde hay una contaminación y lesión de tejidos blandos más severa. Y importante acá es que ya hay un defecto segmentario del periósteo. Y el periósteo es una estructura muy importante en la irrigación del hueso y esto va a hacer que estos pacientes tengan más complicaciones, hasta el 7% se pueden infectar. Las grado 3B, la única diferencia con las 3A es que estos pacientes tienen un defecto de cobertura en los tejidos blandos que no se puede reparar, que necesita algún otro procedimiento para cubrirlo, como un colgajo o dejar un back. Estos pacientes, debido a este defecto de cobertura, tienen riesgos de infección entre el 10 y el 50%, y las grado 3C son cualquier fractura que tenga asociado una lesión neurovascular y que esta lesión neurovascular requiera reparación. Otra de las clasificaciones que podemos utilizar para las fracturas abiertas es la clasificación de Cherne. Es una clasificación menos específica, pero que también la podemos utilizar para ayudarnos a tomar conductas, donde va desde grado 1 hasta grado 4. Las grado 1 son lesiones muy mínimas, con contusiones muy mínimas en los tejidos blandos, donde el hueso rompe la piel desde adentro hacia afuera por mecanismos de trauma indirectos. Las tipo 2 son cuando hay una contusión circunferencial de la piel y tienen una pequeña laceración ya por un trauma directo y hay más contaminación en la herida. Y ya las grado 3 son aquellos traumatismos de tejidos blandos con daño extenso, con contaminación severa, con minución severa del hueso o trazos de fractura de alta energía, o que el paciente tenga un síndrome compartimental, una lesión neurovascular o un área por arma de fuego de alta velocidad o por contaminación agrícola. Y las grado 4 son los pacientes que están amputados o semiamputados. Esta clasificación, a pesar de que es muy poco específica, también nos puede ayudar a tomar conductas. Sin embargo, la más utilizada pues, es la de Gustilo y Andes. Y la otra clasificación es la clasificación de la AO, que es una clasificación mucho más específica, pero pues es mucho más tediosa, más difícil de utilizar y con una variabilidad interobservador muchísimo más grande por ser tan específica y tan difícil de valorar. ¿Qué valora esta clasificación? Entonces tiene varios apartados. Entonces uno de esos apartados es la piel, otro es los músculos, los tendones, el sistema neurovascular y el sistema óseo según la clasificación AO para cada fractura. Entonces, clasifica la piel que va desde 1 hasta 5, siendo 1 pues, una clasificación muy parecida en la parte de la piel a la de Cherne, yendo 1 desde una ruptura de dentro hacia afuera hasta ya 5 lesiones severas con desenguantamientos extensos, por no mencionar las otras. También clasifica la lesión muscular, esto se debería pues clasificar en cirugía, pero como les digo es difícil de clasificar esto y muchas veces es poco práctico y no lo usamos mucho. Y entonces clasifica la lesión muscular desde 1 sin lesión muscular, yendo desde 2 3 4 según el número de compartimentos que tenga, yendo desde 1 hasta 3. Y la grado 5 es aquella que tiene ya un síndrome compartimental con una lesión extensa de los músculos. Y esta clasificación también incluye esa lesión neurovascular desde grado 1 hasta grado 5, siendo grado 1 sin lesión, grado 2
únicamente lesión nerviosa. La grado 3 es cuando hay lesión vascular localizada, la grado 4 es cuando hay lesiones vasculares extensas y la grado 5 es lesión nerviosa y vascular. Y todo esto lo vamos a sumar y según esto nos podría ayudar a tomar conductas. Sin embargo, es una clasificación que se utiliza más con fines investigativos debido a su alta especificidad y dificultad para utilizar. Y cuando tengamos fracturas cerradas, también deberíamos de clasificar esa lesión en los tejidos blandos para ayudarnos a tomar las conductas. La clasificación que más utilizamos en las fracturas cerradas, la que siempre deberíamos incluir, es la clasificación de Cherny, que va desde 0 hasta 3, donde 0 es prácticamente una fractura con un trazo de baja energía que no tiene o tiene muy leve compromiso en los tejidos blandos. La grado 1 es cuando ya hay algo de lesión en esas partes blandas con contusiones mínimas y siguen siendo mecanismos de baja a moderada energía. Y las grado 2 es aquí donde debemos empezar a poner atención en estos pacientes y pensar en manejos diferidos y cirugías de control de daños, donde ya hay lesiones moderadas con contusiones profundas, edema importante de la extremidad, y aquí es donde ya empiezan a aparecer esas ampollas que nos hablan pues como de esa necrosis epidérmica. Y entonces a partir de estas lesiones empezar a tener cuidado con esos pacientes y pensar en el manejo diferido. Y las grado 3 ya es cuando esos fracturas están asociadas a una lesión severa en esos tejidos blandos. También cuando sean fracturas por aplastamiento las vamos a clasificar como grado 3. Cuando tenga asociada una lesión de Morel-Lavallée, que como les dije, cuando usted vea un Morel-Lavallée, piensen que ese mecanismo de trauma fue de alta energía o que estén asociadas a síndrome compartimental o lesión neurovascular. También me configura una lesión grado 3 de Cherny en tejidos blandos. Y la otra clasificación que podemos utilizar para las fracturas cerradas es la clasificación de la AO, donde va desde 1 hasta 4, siendo 1 sin lesión en tejidos blandos, siendo la grado 2 una contusión mínima sin laceraciones. Ya la grado 3 es cuando hay un desenguantamiento, un degloving localizado, y las grado 4 las describen como un desenguantamiento o degloving extenso de la extremidad. Y la grado 5 es cuando ya esta lesión de tejidos blandos se necrosó, que es la clasificación más severa de la O. También la podríamos utilizar para ayudarnos a tomar conductas. Entonces, ¿cómo manejar el trauma en los tejidos blandos? Entonces, siempre que a usted le llegue una fractura, lo primero que tiene que hacer es analgesia, inmovilización temprana. La inmovilización disminuye ese trauma en los tejidos, ¿cierto? Las medidas antiedema, el hielo, elevar la extremidad, todo eso también ayuda. El manejo de las lesiones que ya describimos, las ampollas, el desenguantamiento y el síndrome compartimental. Y muy importante, siempre que usted esté sospechando que ese paciente tiene un compromiso importante de esos tejidos blandos, usted debería hacer un manejo escalonado y evitar un trauma quirúrgico o un segundo golpe en esos tejidos blandos, que como dijimos, mientras más inflamación haya, se van a comprometer más angiosomas, se comprometen las anastomosis entre las diferentes arterias, y esto me va a generar mayor hipoxia, mayor necrosis, mayor lesión en tejidos blandos, y cuando hay complicaciones en las fracturas, créanme que casi siempre se dan es por lesión en los tejidos blandos. Entonces es lo que más hay que temerle cuando hay fracturas, la lesión en los tejidos blandos es lo que más genera complicaciones en las fracturas. Y muy importante siempre cuando vayamos a hacer un abordaje quirúrgico de las fracturas, cuidar lo más posible esas fracturas, tratar de hacer abordajes lo menos invasivos posibles. Y obviamente en estos abordajes quirúrgicos, evitar estas ampollas y estas lesiones previamente lesionadas. ¿Y qué nos va a dictaminar el tiempo hasta la cirugía? Entonces, como les decía ahora, siempre que tengan una fractura, no vean solo la fractura, sino que tengan en cuenta algo que se llama la personalidad de la fractura. Entonces, todo lo que hemos dicho en la charla, el tipo de fractura me va a orientar a la energía que absorbieron esos tejidos. Fracturas transversas, fracturas segmentarias y conminutas me van a sugerir que ese paciente tiene una lesión de tejidos blandos importante, que esos tejidos blandos
absorbieron más energía. Todo lo que dijimos, las clasificaciones de los tejidos blandos, las heridas, todo esto nos va a ayudar a definir el tipo de tratamiento y el momento del tratamiento. Y otra cosa que hay que tener muy en cuenta en la personalidad de la fractura a la hora de tratar las fracturas es el estado y la condición de base del paciente, las comorbilidades, los medicamentos que usa. Si el paciente está politraumatizado y está chocado, y vos lo vas a llevar a una cirugía, una osteosíntesis con un abordajes, con más lesiones en tejidos blandos, más carga inflamatoria para un paciente que de por sí ya está chocado. Esto va a generar que el paciente se descompense de sus otros sistemas. Y en todos estos escenarios deberíamos pensar en manejos escalonados con cirugías de control de daños o inmovilizar y dejar la osteosíntesis para un segundo momento, evitando este daño secundario o lo que se conoce como el second hit o segundo impacto. ¿Y cuáles son las estrategias entonces que podemos utilizar? Si vemos que el paciente tiene una lesión mínima en tejidos blandos, que tiene un buen estado fisiológico, que sus comorbilidades me van a permitir hacer una cirugía, usted el mismo día de la cirugía puede hacer una fijación definitiva en las primeras 24 horas. Sin embargo, si usted ve que ese paciente o sus condiciones fisiológicas no lo permiten en el momento, que está chocado después de un politrauma, que tiene otras lesiones más complejas o que tiene una lesión importante en los tejidos blandos, la idea es hacer una estabilización quirúrgica diferida o hacer procedimiento escalonado con cirugía de control de daños. Esto es un ejemplo de un paciente que tuvimos con una fractura de pilón tibial. La fractura era cerrada, con un daño extenso en los tejidos blandos. Esto fue a las 6 horas del trauma y ya tenía ampollas hemorrágicas. Decidimos hacer un manejo con fijador externo. Esto nos ayuda al control de la fractura, a mejorar los tejidos blandos y una vez lo permita, a los 15, 12 días, realizar las intervenciones evitando complicaciones. Entonces, como conclusiones, las lesiones que amenazan en la vida deben tener prioridad sin subestimar o olvidar la revisión secundaria de los pacientes. Al enfrentarse a un paciente traumatizado, se deben evaluar todas las estructuras que tienen riesgo de estar lesionadas. El ortopedista debe estar familiarizado con la fisiopatología de las lesiones de tejidos blandos, el tiempo, los riesgos y beneficios de los diferentes manejos. Con las diferentes clasificaciones que les mencioné, nos podemos apoyar para tomar conductas y tener una comunicación asertiva entre todo el personal que esté evaluando el paciente y un adecuado conocimiento de la anatomía y el aporte vascular a los tejidos. Nos ayuda a realizar mínimos daños a los tejidos y a la vascularización. Muchísimas gracias. Quedo atento a dudas o comentarios. Muchas gracias al doctor Camilo por esta excelente charla. Yo creo que todo quedó muy claro, fue todo muy conciso. Pasamos a las preguntas y o comentarios. Los escuchamos.